Hola, buen día, buenas tardes a todos, a todas. Qué gusto que nos acompañen en este encuentro, en esta charla con el profesor Luis Valero Aguayo de la Universidad de Málaga. Es un gusto recibirlos acá. Sean bienvenidos y bienvenidas de parte del grupo ABC Conductual. Estamos celebrando nuestro segundo aniversario, entonces cobra especial relevancia tener este día pues con nosotros al profesor, ¿no? Quien seguramente, dada su amplia trayectoria en el campo de la psicología científica, pues pudiera hablarnos de muchísimos temas, ¿no? Pero para esta mañana o este día hemos elegido en particular a partir de precisamente de un monográfico al respecto de estos temas, de problemas de investigación en psicología, y ya el profesor nos hablará un poco más a detalle de eso. Profesor Luis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenos días allí, buenos días a todos o a los que nos vean después en vídeo. Encantado, vamos a hablar de eso, de los problemas de investigación en psicología en general. Excelente, profesor. Pues si gusta, antes de comenzar, digo, esto acostumbramos a hacerlo en estas charlas, para conocerle un poco más a Luis Valero Aguayo. Nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, cómo fueron surgiendo hace un tiempo atrás, ayer, sus inquietudes, ¿no?, sobre esta cuestión de la psicología, del análisis del comportamiento, etcétera, y cómo esas inquietudes han venido tomando forma en su día de hoy con respecto a los proyectos que usted desarrolla profesionalmente. Háblenos un poco de Sí. eso. Bueno, pues haré un breve currículum vital. Hace muchos años, allá por el 81, pues yo terminé la carrera de psicología. Bueno, ya estaba con un grupo y de gente que era más conductista en ese momento y me formé con esos profesores y comenzamos, como yo creo que debe comenzar la carrera de todos los psicólogos, es decir, por la investigación animal. A partir de la investigación animal, progresivamente al año siguiente, 2 años después, comenzamos a hacer ya aplicaciones con niños, niños con retraso, niños con problemas escolares, de disciplina, algunos también con autismo, es decir, va subiendo escalones y luego ya después progresivamente pasaría a tratamientos, intervenciones con adultos con problemas psicológicos de todo tipo, de ansiedad, depresión. Últimamente, bueno, ya hemos hecho bastantes investigaciones sobre fobias específicas, es decir, ya una multitud. Y ya lo último un poco, pues desde que surgieron hacia el año 2000 y hacia adelante, pues estamos también aplicando en adultos todas las terapias de tipo contextual, las terapias de tercera generación. Y bueno, quizá conozcáis, he publicado bastantes investigaciones y un par de libros también sobre la psicoterapia analítica funcional. En principio yo hice, digamos, unos cuantos años de práctica privada en Granada y luego ya pues estuve en la Universidad de Málaga y desde ahí continúo desde entonces. Entonces, bueno, pues fui pasando por los distintos estamentos, he dado asignaturas de todo, he hecho gestión de todo, sobre todo, bueno, lo que interesa, os puede interesar en clínica, he sido el director del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga y ahí es donde he desarrollado mucha de la labor clínica y de las cosas que hemos estado haciendo. Es una institución, digamos, paralela al tiempo que la Universidad de Málaga, que ofrece servicios psicológicos a todos los alumnos, profesores y trabajadores de la Universidad de Málaga, que son pues, casi 30.000. O sea que hay una audiencia bastante grande. Y ahí es donde hemos estado haciendo pues todos los tipos de intervenciones y de tratamientos en todos estos años. Como digo, lo último, pues más relativo sobre todo a las terapias contextuales, a la terapia de FAB y la investigación alrededor de eso y su eficacia y demás, y en eso es lo que estamos también últimamente. Al hilo de eso, como toda mi formación y casi, aunque he abordado temas muy diversos, ya he dicho, desde lo animal hasta los adultos e incluso valoración de programas sociales y de tipo de sanidad y cosas así, e incluso también de discapacidad, o sea, y de
personas con adicciones, es decir, que realmente es muy amplio, pero el tema común ahí precisamente en todo ha sido el análisis de conducta, es decir, que esa rigurosidad metodológica en cuanto a qué estudiar, qué hacer, cómo hacerlo, sí que lo he mantenido en todos los tipos de temas. Y de ahí es donde, pues un poco el tema que vamos a tratar hoy y de donde ha surgido, es decir, porque yo en cualquier tema de los que aborde intento, bueno, conocer lo que hay, pero siempre pues suelo poner una línea bastante baja, dónde está lo empírico, dónde está lo experimental, lo comprobado y dónde empieza lo teórico, dónde empieza ya las elucubraciones de cada autor. Y eso pasa en cualquier tema. Lo digo porque, por ejemplo, aunque eso sería motivo de otra charla, pues en las terapias contextuales hay una parte bastante asentada de análisis de conducta y de los experimentos que subyace a todas estas terapias, pero últimamente está ya subiendo a unos puntos realmente bastante más, digamos, cuasi religiosos y un poco espirituales, ¿no? Con lo de mindfulness y demás. Entonces, digamos que mi formación, mi forma de ver todo lo que hago e investigue es poner bien la raya, la navaja de Ockham bastante bajo, de forma que solo me creo lo más experimental. Y en ese sentido, por eso, digamos, ese sentido bastante crítico respecto a la investigación, ¿no? De cómo desarrollar bien la investigación, porque todo lo que se publica no sirve para mucho. Entonces hay que realmente seleccionar, como decía Marino, el grano de la paja es lo que hay en los tratamientos psicológicos, lo que sirve realmente y lo que no, y lo que es pura palabrería, ¿no? De ahí viene entonces un poco esta temática y ya entrando en concreto, en el año 2017, hace 3 años, entonces hicimos una jornada, también auspiciada por nuestro Instituto de Análisis de Conducta y la Universidad de Málaga y la Universidad Autónoma de Madrid, de forma que reuniéramos pues a mucha gente que tenía que aportar respecto a esa concepción de qué es realmente la ciencia en psicología y hacer realmente una crítica metodológica, una crítica científica a las derivaciones que está teniendo lugar en la psicología. Incluso todas esas charlas y las preguntas y respuestas y todo lo que se lió entonces aquellos días está expuesto en internet, en el canal de YouTube sobre la jornada. Y de ahí fue donde surgió entonces alguna de las publicaciones de las ponencias sobre eso. Y entonces ahí se pusieron bastante ideas de cuáles son las problemáticas y lo bueno también que surgió fue posibles soluciones, cosas que se deberían hacer para mejorar la situación, ¿no? De lo que hablaré después también un poco. Entonces, de ahí es ese un poco el marco general que viene esta charla. Excelente, profesor. Pues creo que podemos, tomando en cuenta lo que nos está compartiendo, como primer punto, que pues su experiencia ha cubierto, ahora sí que le ha sacado jugo, ¿no?, a la profesión, ha cubierto tanto la parte práctica como la parte docente, como la parte de investigación, ¿no?, en estos temas que nos compartía. Pues sin más, profesor, adelante. Yo creo que ya estamos todos expectantes y ansiosos de conocer su presentación. Bien, bueno, pues voy a hacer entonces la presentación que la he titulado así como Problemas de la investigación psicológica. Si hay algún tema o alguna pregunta en concreto, como estoy viendo aquí en un lateral, creo que vosotros me estáis viendo también compartido la exposición y el vídeo, entonces podéis escribir en el chat aquí cualquier pregunta o lo que sea y en relación a eso pues voy contestando o si no, pues dejáis todas las preguntas al final, ya todo lo que queráis. Bien. Como ya he dicho, entonces, lo que vamos a tratar precisamente es, bueno, cuáles son los problemas que hay en la investigación psicológica, dada, pues, jornadas que tuvimos en ese momento, las publicaciones, y no solo las nuestras, sino otras muchas que han aparecido que realmente hablan de una cierta crisis, ¿no?, de qué está pasando en la investigación psicológica, qué está ocurriendo, porque de alguna manera, pues, bueno, se ven que algunos derroteros de los que está tomando la investigación o están tomando sobre todo las publicaciones, pues realmente están como muy fuera de lugar y sacando del objetivo de la propia investigación de la ciencia realmente lo que se está haciendo en muchos casos. Vamos a ver entonces un poco de dónde vienen estos problemas y qué es lo que ocurre. Pues básicamente porque hay pues un espíritu general, que es lo de publica o perece. Es decir,
o publicas o mueres, o no haces nada. Realmente este es el gran problema y de ahí, de esa presión, es lo que viene una serie de resultados. El hecho, y vamos a hablarlo después, que se hacen entonces una serie de investigaciones, digamos, fáciles, puesto que tienes que publicar y mucho, pues se hacen publicaciones lo más fácil posible, lo más rápido posible, a veces un poco como churros. ¿Qué lleva a eso? Que entonces, pues no se replican las publicaciones, no se replican los estudios. Todo el mundo quiere hacer cosas novedosas, aunque sean pequeñas, pero que sean nuevas y no se repite nadie lo que otros investigadores ya han hecho, con lo cual nadie comprueba que eso es cierto o no es cierto. Te tienes que fiar de los datos y de los resultados de lo que ha hecho. Y como última consecuencia, ¿qué supone eso? Pues que al final nos encontramos con que muchas publicaciones en psicología y en otras ciencias también, pues que se miente descaradamente. Y hay gente de muy relevada fama, ha habido escándalos famosos dentro de psicología que han tenido que echar para atrás para muchas investigaciones donde realmente se ha visto que los datos son absolutamente inventados. Y cuando no se inventan, pues dada esa presión, lo que se hace un poco es maquillarlo, darle cierto toque de forma que quede, digamos, más aceptables o queden mejor los resultados de las investigaciones. Es lo que vamos a ir viendo entonces en esta charla. ¿Qué ocurre? Como decíamos, del primer criterio, primer punto de publica o perece, pues porque eso es realmente lo que yo creo que todos los jóvenes investigadores y nuevos profesores, quizás muchos de vosotros tengáis casi puesto en la pared en grande en el despacho, en la pizarra, o publica, o publica, porque si no, realmente pues lo va a tener difícil en la universidad o en tu futuro académico de investigador, etcétera. Es decir, ha ocurrido que el publicar se ha convertido en un criterio de producto. Efectivamente, la publicación es el producto de conducta de todos unos meses o unos años respecto a un tema. Pero claro, al final esa publicación se convierte en el objetivo último y no tanto el proceso hasta llegar a esa publicación. Con lo cual, si tienes como criterio último ese publicación, ese paper al final de 20 páginas y ahí se fija todo, pues realmente al final eso realmente contamina todo el proceso hasta llegar ahí. La culpa en gran parte también la tiene que las publicaciones sean tan importantes, no porque sean solo una cuestión de prestigio, de difusión de lo que ha hecho en tu trabajo, sino porque se ha convertido en un criterio laboral, en un criterio universitario. Cuantas más publicaciones tengas, más puedes subir en el escalafón del profesorado o puedes conseguir un determinado contrato, una determinada beca, que si no tienes esas publicaciones es bien difícil. Con lo cual, realmente ese mérito, que en principio sería de credibilidad, sería un criterio de calidad, se ha convertido en un criterio laboral y todo el mundo va a por ello, a saco. Y ese es el gran problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pues como decíamos, que si no publicas, pues pereces, no progresas en la universidad. Quizá en otros aspectos o en otras situaciones clínicas, es decir, la práctica privada además no importe, pero realmente son las universidades, los centros de investigación, quienes realizan investigación, y en psicología también. Generalmente los clínicos, si están en una situación privada que tienen que ganar dinero y rápido o en un puesto público, tampoco tienen tiempo prácticamente y son muy pocos los clínicos, digamos, los profesionales prácticos que realmente investigan. Y esos son realmente los conocimientos necesarios. Quien investiga, pues la mayoría, pues somos esos profesores en la universidad, que nuestra labor es no solo enseñar, sino también investigar. Pero claro, al investigar, ese producto de la investigación, que son los papers, que son los artículos, es el objetivo único a conseguir. Ese es el gran problema de donde surge este cambio que está ocurriendo en los últimos 20 años, diríamos, en las universidades. Y yo creo que las universidades, no solo españolas, sino de todo el mundo en general, puesto que se ha convertido en ese criterio único para valorar si vales o no, lo que estás haciendo o no como profesión, te lo pueden valorar y te pueden pagar por ello, lógicamente. En ese criterio de publicar por publicar, pues viene lo que podríamos denominar como el imperio del JCR. Es decir, el índice, el llamado Journal Citation Report, es un criterio que ha elaborado una empresa concreta, que luego la compró a su vez otra empresa, o sea que últimamente es
la empresa se llama Clarivate Analytics, es una empresa única en el mundo que controla todas las citas, controla la mayoría de las publicaciones universitarias casi en todos los campos, casi todos los campos de investigación, y reúne y ha elaborado el JCR, que es un criterio de calidad que viene marcado por el número de citas que se tenga un determinado artículo. Es decir, que cuanto más se cite un artículo, más va a subir en esa puntuación. Y al final, esa puntuación pues se convierte en ese criterio que decíamos para si lo que has hecho es bueno o no, o si te pagan más o menos, o puedes conseguir una beca universitaria, una beca de investigación, etcétera. ¿Qué ocurre? Que realmente entonces esto se ha convertido en un criterio ya cuantitativo, ya se ha materializado en ese índice, que además es un índice bastante elitista, porque ya, y al menos en España, se está exigiendo no solo que lo que publique esté recogido en ese índice, sino que además esté en el primer cuartil, es decir, entre los primeros 25% de todo el mundo, para que realmente sea considerado. Si no, a lo mejor, si es en el cuartil 4, ya no tanto, Y no digamos ya si lo que publica no está en una revista con JCR, con lo cual eso es realmente es mortal, es decir, contamina absolutamente toda la investigación que se está haciendo. En España, además, no solo eso, sino las comisiones evaluadoras del profesorado, las comisiones evaluadoras de los másteres, de los grados, de todos los estudios, inmediatamente van y cuantifican los currículums de las personas que ahí participan, de los distintos profesores, y realmente casi en exclusiva, lo único que miran es el número JCR que tienen esos investigadores, cuánto han logrado publicar. En un determinado máster, si tienes 20 profesores y 10 de ellos no han publicado nada, pues probablemente no te lo acepten y no lo valoren oficialmente, y a lo mejor lo tengas que quitar el máster. Entonces, tienes que tener 20 profesores con un montón de publicaciones con JCR todos ellos, porque si no, realmente no te valoran un estudio, un máster o algo que quieras hacer. Ese es el gran problema del imperio del JCR por convertirlo en un criterio único. Lo que está ocurriendo además, lógicamente, como añadido, es que las demás revistas que hay apenas reciben publicaciones o investigaciones, no difunden tanto su tarea porque todo el mundo quiere y se concentra, digamos, en ese embudo final en donde están solo los que tienen JCR, y el montón de revistas que hay alrededor, pues nadie envía papers, nadie envía investigaciones, o si se hacen, pues luego no te las valoran para nada, con lo cual, ¿para qué el esfuerzo? Entonces, realmente tiene lo que en otros campos denominan un efecto Mateo, es decir, que quien más tiene, más consigue todavía. Quien más tiene y más publicaciones, más dinero le dan, más becas le dan, y con lo cual puede pagar para tener más investigaciones y más publicaciones. Entonces, se convierte realmente en un efecto perverso sobre la investigación. ¿Qué ocurre en todo eso? Como decíamos, que ya no solo el efecto perverso que está produciendo hacia los contenidos y lo que se investiga, sino el hecho que además, desde mi punto de vista, realmente es una corrupción, y lo he mirado en el diccionario de la Real Academia, la palabra corrupción implica dar un servicio por un precio muy superior al que debería ser. Entonces, en este caso, el sistema que se están siguiendo los JCR es realmente esa corrupción, porque ocurre, como he puesto en el esquema, el Estado, la universidad, es quien paga la investigación. En la mayoría, al menos en psicología, realmente los laboratorios u otro tipo de entidades privadas pagan muy poco dinero para investigación. En medicina o en biología o en informática, ahí ya sí, pero en psicología desde luego no. Entonces, la propia universidad es quien paga, quien sufraga la investigación. Luego, los investigadores, los profesores, somos quienes realizamos todo el trabajo. Es decir, nos pagan por hacer eso, pero somos nosotros los que hacemos todo el trabajo. No solo eso, sino es que además le damos el paper, le damos el artículo en PDF ya listo, con las gráficas listas, perfectas, nada más que para publicar. Ellos lo único que tienen que hacer es un poco de software para ponerlo y ordenarlo al estilo, al formato que ellos tengan de su revista, y listo. Un poco de software, una persona trabajando allí un par de horas y listo. Pero todo el trabajo, incluso el propio artículo, lo hemos hecho nosotros.
no queda ahí la cosa, sino que además en muchísimas de las revistas los investigadores o los grupos de investigación han de pagar por publicar. Hay una revista y que quede públicamente, por si hay gente que quizás que no lo sepa, y que está en el cuartil primero en psicología, la Plus One, está recogida en esos índices JCR, pero publicar ahí un artículo cuesta como mínimo 2.500 euros. Eso le cuesta, si no al investigador, que difícilmente lo va a poder pagar, a los grupos de investigación y a la universidad que lo sufraga. O sea, que tenemos no solo el punto 1 que se paga en la investigación, sino también el punto 3, el que le pagamos a esa editora, a esa empresa privada, para publicar. Son pocas las revistas, y ahora luego en las soluciones diré por qué, en el Open Access, las que a lo mejor realmente no cobran por publicar o cobran una tasa, digamos, razonable por el trabajo que ellos hacen. No acaba ahí el gran problema, porque resulta que luego esa empresa que lleva JCR cobra de nuevo al Estado o a la universidad o incluso a los autores, si se quieren inscribir, para poder acceder a las publicaciones. Es decir, que lo que se ha hecho no es libre, hay que pagar por ello. Y en España, en las distintas autonomías, porque está dividido por autonomías, cada autonomía paga una cantidad exorbitante, y no estoy diciendo de 1.000 euros, sino de cientos de miles de euros, si no llega a millones de euros entre todos, por poder acceder a las publicaciones. Es decir, que ese conocimiento científico elaborado desde lo público, realizado por lo público, investigadores además que lo pagan, luego además te cobran a ti. Ahí es lo que me refiero, es esa corrupción. Realmente supongamos que esto ocurriera en, yo qué sé, la vida de un agricultor. El productor realmente hace todo el trabajo y él produce pues 1 tonelada de tomates. Pero es que ahora, imaginaos que la empresa no solo no le paga por los tomates, sino que le cobra. Y además, esa misma empresa ahora le cobra a quien compra los tomates. Es decir, tenemos una empresa que cobra al productor y al consumidor. Eso debería ser denunciado y yo no sé por qué lo están permitiendo en esta sociedad capitalista. La cuestión es que la empresa se lleva absolutamente todo el beneficio. Yo no creo que haya un modelo así de empresa en el mundo occidental donde le cobre tanto al productor como al consumidor. Esa es la realidad tal cual. La pueden maquillar como quieran, pero así es y funciona el JCR. Ese es, por eso, el imperio del JCR. Y son millones de euros lo que gana esa empresa todos los años a base del trabajo y la información y la investigación de muchísimos otros investigadores y profesores de todo el mundo. Porque esto ocurre en todos los países y en todos los sitios. Hay algunos, como Alemania, creo que Suiza o algún otro europeo, que se han negado. Se han negado absolutamente y entonces tienen su propio sistema y su propia forma de valorar la eficacia de la investigación y no hacen caso al JCR. Realmente es un gran problema porque eso supone muchísimos millones que se están gastando en un sistema que donde solo se beneficia una empresa. Bueno, pues ese es el sistema. Como estamos en ese mundo capitalista y con esa forma de hacer los datos y de la información científica y cómo manejarla, eso es lo que ha surgido hasta ahora, mientras los estados o, por ejemplo, la Comunidad Europea, por ejemplo, no se una todos y vayan hacia otro modelo de investigación científica, otro modelo de publicación, pues es lo que vamos a tener todavía durante bastantes años, ese imperio del JCR. ¿A qué lleva eso? Pues a lo que decía entonces. ¿Cómo puede un investigador? Pues hacer 3 o 4 publicaciones al año. ¿Cómo puede hacerlo? Si además tienes que dar clase y preparártela y examinar y corregir. Y además, muchos de los casos, ser secretario, director del departamento, o ser vicedecano, o ser director del SAP. Es decir, ¿cómo haces todo eso publicando 3 o 4? Pues muy fácil, haciendo eso, publicaciones como churros, lo más fácil posible. ¿Qué ocurre? Que entonces las publicaciones están derivando casi todas a ser publicaciones de tipo más teórico, más conceptual, más de revisiones,
o de revisiones sistemáticas, o algunos más sofisticados, a lo mejor incluso metaanálisis. Pero es decir, un tipo de investigación donde tú lo único que tienes que coger son todas esas bases de datos y empezar a leer y gastar tiempo en, digamos, resumir todo eso y luego publicar un artículo. O bien hacer investigaciones donde lo único que haces es un cuestionario, ojo que yo también tengo mucho hecho de cuestionario, y lo adaptas del inglés al castellano, lo aplicas a una población de 400 o de 800 personas y luego saca allí tus conclusiones sobre la baremación. Esa es una investigación fácil que está hecha en 2 meses. O sobre todo estudios correlacionales, es decir, estudios donde le pasas 2, 3, 4, 8 cuestionarios a una población y ahora empieza a hacer correlaciones para intentar sacar, en la mayoría de los casos, pues eso, determinados conceptos cognitivos de cómo se relacionan unos conceptos con otros, unos procesos con otros, o una forma de actitudes con otras, y cosas similares, y hace un estudio correlacional. Un estudio así lleva lo mismo, un par de meses. Incluso ya los más sofisticados haciendo análisis de regresión múltiple, que hacen exactamente lo mismo que los otros, pero con un sistema, un andamiaje metodológico, si queremos, estadístico, como mucho más sofisticado. Y en muchas ocasiones realmente hay un gran problema porque los investigadores confunden ciencia con matemática o con estadística. Tú puedes tener una estadística muy sofisticada que si los parámetros que has cogido, las variables que has cogido no están bien hechas, eso no sirve absolutamente para nada. Pero, ¿qué pasa? Pues que son investigaciones fáciles de hacer. ¿Y cómo es fácil también de hacer y publicar? Pues utilizando siempre estudiantes. Seguro que os pasa a los que estáis en la universidad, porque al final quien tienes para aplicar los cuestionarios o hacer un experimento determinado son los estudiantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que muchos de los conocimientos que se tienen en psicología no es sobre la población, o digamos el ser humano medio que pueda haber por la calle, sino por los estudiantes que han hecho los estudios de psicología. Y de hecho, muchas veces cuando se han replicado esos estudios con población normal, no se repiten los datos. Y ya si decimos con población clínica, menos. Y nos dan unos resultados completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que no da tiempo a hacer? ¿Por qué no se hacen entonces ese otro tipo de investigaciones? Pues porque no da tiempo. Es decir, estudios experimentales, eso ya no lo hacen en 2 meses. Depende cuántos metas y cuántas comparaciones hagas de grupo, pues eso ya lo mismo te puede llevar 6 meses. Y no digamos ya si el estudio lo haces en un colegio, o lo haces en un instituto, o lo haces en una prisión, o lo haces en un centro de salud, peor todavía. Es decir, no es lo mismo hacerlo con estudiantes que lo tienen allí y en una semana han pasado todos por el experimento, que hacer eso mismo en un centro de salud. O también estudios a largo plazo. La mayoría de los estudios en psicología no tienen seguimientos largos. Muchos de las poblaciones, de los estudios sobre terapia, pues a veces y en los estudios pone, se hizo un seguimiento a los 3 meses. Eso y nada es nada, eso no es un seguimiento. Como mínimo ponle 6 meses y no pone 1 año. Pero claro, si tú haces un estudio empírico con una población, te lleva 6 meses y luego tienes que esperar 1 año a hacer un seguimiento, cuando publicas, ¿qué haces en ese 2 años casi que te lleva un estudio así? Entonces no se publica. Y como decíamos, no se publican estudios con personas que tengan problemas reales. Es decir, con personas que realmente acuden a los centros de salud, que acuden a las consultas y que tienen los problemas reales. Con eso hay poca investigación. Casi todo lo que se hace es con estudiantes. Ese es el problema. Claro, en esa deriva, como decíamos entonces, pues esto es muy normal que no se repliquen las investigaciones psicológicas. Aquí fue donde ya surgió, digamos, como la gota que colma el vaso, cuando en el 2015 en Science publicaron un artículo de eso, intentando replicar los estudios de psicología. Algo que también se ha hecho en otras ciencias. En este estudio, que ya se ha hecho muy famoso, un montón de autores, porque colaboraron muchísimos, intentaron o hicieron la repetición de 100 estudios que ya habían sido publicados todos de psicología, en revistas de gran prestigio. Están documentados todos los artículos que se cogieron, de cuáles, e incluso contactaron con los autores originales para pedirles los datos y para pedirle aclaraciones en la metodología, etcétera, para repetir esos estudios. Bien, de 100 estudios que se repitieron, realmente solo en 39 de ellos, es decir, un 39%,
obtuvieron unos resultados similares a los autores. En cambio, incluso de ellos, el 83% tuvo un tamaño del efecto moderado, un efecto que realmente no se podía considerar tan importante, aunque eran similares, sí, a los estudios originales. Pero el tamaño del efecto en general disminuyó casi un 50%. Es decir, que de tener una puntuación de magnitud del cambio de un 2,5, pues a lo mejor tenía un 1,02. Es decir, que realmente el tamaño del efecto cuando se comparaba, pues había disminuido bastante. Lo que es entonces llamativo, como digo, el complementario. Había 61 estudios que no tuvieron resultados significativos. Es decir, que no se lograron replicar los mismos resultados. Es decir, que la mayoría de los estudios no lograron entonces replicarse. No se obtenían los mismos resultados. De ahí, entonces, surgió pues todo un movimiento un poco de intentar solventar esto y de por qué realmente los estudios de psicología no se repetían. Pero no es un fenómeno de psicología. Eso, digamos, fue el artículo que puso ahí el punto de inflexión, pero que realmente hay otros estudios en que, por ejemplo, en los estudios clínicos médicos, el 44% de los estudios no se replican tampoco. Cuando lo hacen con otros laboratorios no se dan los mismos resultados. El 35% de los estudios farmacológicos tampoco dan los mismos resultados. Generalmente, además, los farmacológicos están subvencionados por una industria determinada, que son los que pagan la investigación, son los que ven los resultados y punto. Ningún otro confirma que esos resultados sean ciertos. Por ejemplo, incluso en el 11% de los estudios específicos sobre cáncer no se repiten tampoco los mismos resultados. En economía, en marketing, hay también cifras más grandes, en 54%, etcétera. Es decir, que cuando se revisan otra serie de estudios de replicación, pues en casi todas las ciencias ocurre algo similar. Nadie se dedica a repetir y si es cierto eso que ha hecho esa otra persona. ¿Por qué podía o por qué no se repiten entonces esas investigaciones? Podemos dar algunas razones. Por un lado, porque no los puedes publicar. Las revistas realmente es que exigen novedades. Cuando tú si envías un artículo que dice replicación del efecto de tal y de tal, o comienzas el resumen diciendo este es un estudio de replicación del estudio de fulano y setano, olvídate que eso no lo publica. Siempre dice que sea un estudio original, que tenga datos innovadores, que sean interesantes como datos nuevos, etcétera. Entonces, es que los artículos de replicación no se publican así de fácil. Entonces, hay muy pocas. Hay algunos estudios donde hicieron estadísticas preguntándole a todas las revistas en inglés de psicología de si admitían o no admitían estudios de replicación. Apenas había un 1,5% que contestó diciendo que sí admitían estudios de replicación. Entonces, lógico, si no lo puedes publicar, ya hemos mencionado ese énfasis en el JCR, si no te la van a publicar, ¿para qué va a repetir un experimento para ver si es cierto o no es? Luego, en muchos de los casos, los artículos, dado lo que a veces los editores piden y que se reúna y se resuma en 4.000 palabras, en 5.000 palabras como máximo, incluyendo referencias y tablas y demás, entonces, claro, obligan a condensar muchísimo la información. Muchísimos de los artículos, entonces, no tienen la información suficiente como para poder repetirlos. Entonces, realmente viene una información metodológica muy global y te tienes que hacer una idea de cómo poder hacerlo y repetirlo. Con lo cual, claro, si no te lo explican, es difícil de repetir. Luego, otra de esas razones es que hay una tendencia, y en las revistas también, es a publicar solo resultados positivos. En psicología, más que ya hay también datos, más que en otras ciencias, prácticamente el 80 y tanto %, si no más, de los artículos son siempre resultados positivos. ¿Qué quiere eso decir? Que si haces una investigación y no te sale significativo, no lo puedes publicar. Hay muy pocos. Y de hecho, posterior a este tipo de situaciones ha surgido, hay una revista también en inglés que es Revista de Resultados Negativos o Inconcluyentes. De forma que puedas publicar todo aquello que no tiene los resultados positivos, porque los editores tampoco la aceptan. Y exactamente igual, es decir, si pides una subvención o una ayuda para hacer investigaciones, no puedes poner que es una replicación de algún otro estudio de otro autor y nada. Se supone que debes solicitar una ayuda y una financiación para
estudios nuevos, muy innovadores, estudios de última ola y que realmente sean nuevos, nada de replicaciones. Entonces, tenemos bastantes razones de por qué no se replican las investigaciones. De hecho, bueno, si quizás lo hayáis consultado en ese monográfico que he dicho que hicimos sobre, bueno, unas jornadas críticas de psicología, nosotros hicimos también una revisión sistemática de todas las revistas españolas. Hicimos lo que llamamos un selfie en 2017, hicimos una foto fija de repente a todas las revistas de psicología, que había 29 revistas, 7 de ellas con JCR y 22 sin JCR. Son las que hay publicadas en español sobre psicología. Había un total entonces de 693 artículos y ahí narramos cuál era realmente esa radiografía de cómo estaban las revistas de investigación en psicología. ¿Y qué ocurrió? Pues que realmente lo que estamos diciendo, es decir, que la mayoría de los estudios son realmente de tipo más, eso, como veis ahí, más de tipo teórico o descriptivos, o utilizando solamente encuestas o utilizando solamente instrumentos. Es decir, que estudios de tipo de experimentos, aunque sean simples, o experimentos con más diseño, cuasi experimentos, incluso ex post facto, y no digamos ya de caso único. Realmente la casuística es mínima. Lo más fácil de publicar es esto, con instrumentos y adaptación de instrumentos y creación de nuevos instrumentos de evaluación. Y un cuestionario, pues claro, es más fácil de realizar. La mayoría de las investigaciones, entonces, realmente se van hacia cuestionarios. Es decir, la investigación realmente que utilice autorregistro, observación o registro fisiológico con instrumentos, realmente es un porcentaje de menos del 10%. Es decir, que si nos fijamos en eso, y que esto es casi generalizable a la investigación también y a las publicaciones en inglés, solo que se multiplicaría por 10, lo que tenemos de la investigación psicológica o lo que sabemos sobre psicología se basa en cuestionarios. Es decir, no en lo que la gente hace, sino en lo que la gente dice que hace. Le preguntamos con cuestionarios y esos son los datos que tenemos en todas las investigaciones. La mayoría de las investigaciones se basa en eso. Es decir, que la investigación que hay en psicología, en su mayor parte, realmente está sobre datos ficticios, entre comillas, porque es lo que la gente dice. Pocos hay datos más observacionales, datos más directos de instrumentos, datos de campo en la situación donde ocurra. Le preguntamos a la gente qué opina, qué se cree, que valore en una escala Likert de 0 a 10 de tanto, y ya está, y ya creemos que ese es el problema. Y eso es ya un problema de fondo de la metodología de toda investigación que se hace en psicología, de todo tipo, y conductual también, también hay mucho cuestionario. Bien, en este sentido, lo que no hay que tampoco, digamos, llevarse la mano a la cabeza o creer que con eso entonces que la ciencia no vale nada ni sirve para nada, es todo lo contrario. Es decir, realmente la ciencia se basa en la replicación. Uno de los pilares básicos realmente de la ciencia para que nos creamos algo es que ese fenómeno se puede repetir. Si no se puede repetir, pues evidentemente eso no es científico. Y precisamente esa es la gran herramienta que dispone la ciencia. Si estuviéramos en filosofía o en epistemología o en geología, pues a lo mejor lo tendríamos bastante más difícil. Pero en cualquier tipo de ciencia, y ya se ha visto en ciencia como efectos por ejemplo, la fusión fría o lo de la replicación del cromosoma que hicieron hace años, pues se han visto que eran absolutamente, digamos, falsas, pero o si no, realmente no se ha repetido y absolutamente nadie ha podido volver a repetir lo de la fusión fría. Con lo cual, la gran herramienta que tiene la ciencia es la replicación. Por eso lo que es importante es aumentar la cantidad de replicaciones y que los conocimientos que tengamos en psicología sean realmente verdaderos, sean realmente creíbles. Como decíamos entonces, no se trata tanto de un problema de la credibilidad en la ciencia o credibilidad en el método, porque el método ya tiene de por sí la cura. Lo que se trata es que, dada esa otra presión social de la que estamos hablando, presión por publicar, etcétera, lo que se cometen son muchos errores y muchos sesgos en las investigaciones.
porque al fin y al cabo somos humanos. Es decir, la ciencia la hacen humanos y la ciencia es lo que hacen los científicos. Y como tales humanos, pues estamos sometidos a todas las presiones como todos los demás, ¿eh? Y ya no solo eso, sino que además muchas de las cosas que se publican, como he dicho en ese monográfico que editamos en su momento, pues aparecen lo que se llaman prácticas cuestionables de investigación. Es decir, pequeños pecados veniales, cosas que se pasan por alto, bueno, tampoco es tan grave, se maquillan algo para que quede mejor y te acepten la publicación. Entonces, claro, al final, pues muchas publicaciones no son tan reales y tan objetivas como se espera que sea una ciencia, ¿eh? Y de esto que me estoy refiriendo, en general en psicología, hay que considerarlo también en las ciencias médicas, ¿eh? O en las de física, es decir, porque el gran problema, bueno, como hablábamos antes de la conferencia respecto a la neuropsicología y demás, es porque se están basando en datos absolutamente falsos, y ya no digo que estén maquillados, es falsos, de cómo se están recogiendo en muchas ocasiones las resonancias magnéticas funcionales, donde hay errores de software o errores de maquinaria, y nadie comprueba, porque ningún psicólogo y a veces ningún médico sabe el funcionamiento real de una máquina tan sofisticada de ese tipo. Se cometen errores de medición y se tira para adelante con las conclusiones de igual aunque haya errores de medición en ese sistema, ¿eh? Entonces, eso del maquillaje y las prácticas cuestionables ocurren realmente en todas las ciencias, ¿eh? Como decíamos en ese monográfico, pues en este caso García Garzón publicó también un artículo muy interesante, si no lo habéis visto aún, precisamente sobre el estudio de replicación, y proponía realmente como la opción o la oferta para ir mejorando esa replicación y mejorar la ciencia y su metodología, pues utilizar preregistros y defendiendo siempre una ciencia abierta, open access, de los conocimientos científicos. En este caso, por ejemplo, voy a citar de ellos, aparece en ese artículo, una relación de una serie de prácticas cuestionables. Ahí tenéis una relación de muchos de ellos. Es decir, por ejemplo, no distinguir entre si la investigación es confirmatoria o exploratoria. Eso es un error muy común en las investigaciones de análisis factoriales, o no clarificar la dirección o la magnitud de los efectos si se espera que sea mayor o menor o que haya diferencias, o la recogida y la operacionalización de las variables dependientes e independientes que muchas veces no están realmente descritas operacionalmente. No hay un plan de muestreo o la potencia estadística de las pruebas, falta de asignación aleatoria a los participantes, que esto es general porque en psicología la mayoría de las veces es bien difícil hacer una asignación aleatoria. Los participantes tenemos los que tenemos, los que nos llegan a la consulta o al centro de salud o donde sea, y estos son los que tenemos y estos son los que utilizamos en la investigación. O en muchos casos codificar de otra manera, descartar algunos datos en la recogida de datos, o no utilizar experimentadores no ciegos, es decir, que no conozcan el objetivo de la investigación o cuál es la dirección de la hipótesis, no especificar los valores predichos de las variables, no realizar pruebas estadísticas y comprobar sus condiciones previas, que eso también es muy común, es decir, muchos artículos utilizan pruebas estadísticas que no son adecuadas. Comento aquí ya que dentro del análisis de conducta hay a veces muchos de estos errores de artículos o gente que utiliza pruebas normalizadas de una diferencia de estudio en un análisis de varianza para datos de caso único. Se está rompiendo uno de los prerequisitos iniciales, que es la independencia de puntuaciones, comenzando por ahí, con lo cual las conclusiones que haya llegado a ese artículo no nos sirven de mucho, o por lo menos la prueba estadística. Aumentar, ese es un truco muy habitual, aumentar el tamaño muestral hasta encontrar un resultado significativo. Si tú haces un estudio con 50 personas y no te da diferencia significativa entre 25 y 25 personas, pues no te preocupes, añádele 10 más. Y al final, si sumas unos cuantos participantes más, encuentras diferencias significativas. Hay que saber dentro de la estadística que realmente pues, la estadística se engaña. Y a veces encontramos diferencias significativas simplemente porque hay 2 puntos arriba o abajo en un cuestionario. Y 2 puntos arriba o abajo en un cuestionario no significan nada. A nivel clínico y a nivel humano real. Pero, sin embargo, para una publicación, encontrar diferencias significativas, pues ya sí, ya está. Entonces, aumentamos los puntos, aumentamos la población y listo.
utilizar a veces resultados que son exploratorios como si ya fueran confirmatorios, interpretar incorrectamente las pruebas estadísticas. Más de un artículo a veces me he encontrado que lo que hacen es comprobar la hipótesis nula contraria en vez de admitir la hipótesis un sub cero, o no permitir el que se puedan reproducir los mismos resultados, e incluso muchos de ellos no aparecen los datos originales, solo aparece la prueba estadística que se ha aplicado, con lo cual, si ahora tú quieres hacer un metaanálisis, es imposible porque no sabes los datos de la población, ni las diferencias, ni la desviación típica de esa población, etcétera. Es decir, que realmente se cometen muchos de esas prácticas cuestionables que hace que, lógicamente, la investigación no se pueda repetir. Como decíamos, a estas, además, podemos añadir algunas, por ejemplo, pues la selección de la muestra. Eso es muy común. Entonces, seleccionamos la muestra, como hemos dicho, la mayoría de las veces con estudiantes, y seleccionamos a lo mejor la muestra de estudiantes que están más a favor de lo que nosotros le estamos explicando en clase, o son estudiantes voluntarios, con lo cual ya de principio ya dicen a todo que sí y lógicamente te van a dar un efecto, un énfasis a los posibles resultados porque ya quieren, como el conocido efecto Rosenthal, pues quieren eso, satisfacer al profesor que le está haciendo la experimentación. Entonces, esa selección de la muestra a veces es muy peligroso. La selección de los datos de instrumentos ocurriría lo mismo. A veces, si no nos interesa, se aplica 4 o 5 cuestionarios y si hay 2 que no significativos, pues no los decimos. Ponemos nada más que estos 3 que han salido significativos en el artículo y listo. Y desde luego lo que es muy común es maquillar el astra. Eso es, cuando he dado cursos de más metodología en doctorado y a los alumnos cuando he dirigido en general, lo que le digo es que no se fíen del astra. El astra lo vale, por si te interesa el tema, lo que he investigado, pero hay que irse inmediatamente a la metodología. Cuando vas a la metodología y a los resultados por ti mismo, te encuentras que a veces esos resultados no son los que pone el astra. Aparte de que hay astras muy mal descritos, realmente te dan una aproximación muy general de lo que se ha encontrado. Ha habido resultados significativos, pero tienes que poner en el astra cuánto era la población. ¿Cuál era la media de un pueblo, de una muestra? ¿Cuál era la media de la otra muestra? Si no en el astra te dice, ¿había cambios significativos? Sí, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Con qué instrumento? Entonces, en muchas ocasiones el astra realmente no refleja los datos que luego hay dentro. Con lo cual realmente se dan muchas de esas prácticas cuestionables de investigación que decíamos antes, que tergiversa bastante los contenidos de los papers, de los artículos. Algunas otras prácticas cuestionables, cambiar de grupo o de variable asignada. Es decir, cuando se hace una investigación, sobre todo si tienes 500 participantes con los cuestionarios y no te sale una diferencia significativa o una correlación alta en lo que estabas buscando, pues subdivides los grupos. En muchas ocasiones, pues simplemente con que subdivide, compara hombres frente a mujeres, ya te va a encontrar alguna diferencia significativa. O diferencias por grupo de edad, o diferencias los que dan puntuaciones por encima del nivel, por debajo del nivel, y luego hace entre ellos 2 subgrupos y comparas diferencias significativas. Con lo cual, es una forma ya artificial de darle vueltas a las cosas para que te salgan resultados significativos de alguna manera. E incluso muchos artículos tampoco relatan cuántos son los abandonos. Se han quitado participantes, con cuáles han hecho los análisis finales. Te encuentras en ocasiones que el artículo en el Astra dice han participado 220 personas en este experimento dividido en 4 grupos con 20 cada uno, etcétera. Cuando luego entras a la metodología y ves los resultados, han ido cayendo, han ido desapareciendo, entre los que al final se han eliminado porque no han completado todos los datos, no han completado todas las sesiones de entrenamiento o de tratamiento, lo que sea, o incluso que luego no han hecho el post, por ejemplo, o de los 3 cuestionarios han faltado 1, o luego no han hecho el seguimiento a los 6 meses, pues resulta que al final, en vez de 120 personas, te encuentras que había nada más que 40. Pero no te ponen en el Astra si ha utilizado una muestra de 40 personas, sino de 120, y así parece que es más importante. Entonces, eso es fundamental y en muchas revistas se obligan a poner cuáles han sido los participantes iniciales y cuáles son los que se analizan al final. Cuántos abandonos ha habido finalmente, etcétera. Como digo, en hilo de eso también el exagerar los resultados. Poner muchas veces, se han encontrado un cambio
extraordinario en las puntuaciones de esta persona, pues ese extraordinario táchalo. Hay que poner el dato si es de 24 frente a 48, pero no diga extraordinario, porque 24 frente a 28 a lo mejor es extraordinario en función de cuál sea la escala entera que estén midiendo. Y muchas veces un cuestionario tiene hasta 600 puntos y un cambio de 24 a 28, aunque sea significativo estadísticamente, no te implica absolutamente nada. Un cambio de 28 a 420 dice, uy, entonces sí. Y en muchas ocasiones se utilizan eso, epítetos, las conclusiones, como que se han encontrado unas diferencias extraordinarias entre un grupo u otro, y etcétera. Es mucho mejor dar los datos cuantitativos exactos y no exagerar realmente esos resultados en las conclusiones o en el abstract, porque luego, cuando se va a la metodología, pues quizás no sean los mismos. Claro, en el grado extremo de ese exagerar los resultados, de ese maquillar, etcétera, lo que tenemos son mentiras y falsificaciones directas. En el artículo que comentaba anteriormente, pues relatamos también que hay una serie de mentiras de cómo en psicología, desde el propio Stapel a algunos otros muy famosos, pues realmente han sido todo un escándalo, porque gran parte, casi todos sus estudios de psicología social que habían hecho son absolutamente falsos. No tenían ningún dato detrás. Y entonces hay muchas veces afirmaciones en psicología, digamos, que son creíbles, como que la gente que come más carne es que es más agresiva, que es absolutamente falso, o los que están en un estatus más alto son más generosos y colaboran más con las causas sociales, que también es absolutamente falso. Entonces, cosas de ese tipo se han ido repitiendo y prácticamente todos los años hay mentiras y falsificaciones continuamente. Y, de hecho, ha habido incluso algunos investigadores que ya en plan realmente más humorístico, han hecho lo que se llama imposturas intelectuales. Es decir, han hecho una falsificación y luego, una vez publicada, han dicho esto era absolutamente falso. Desde como una investigadora polaca que se ofreció a todas las revistas internacionales en inglés, etcétera, ofreciendo su currículum, hizo una página web falsa de la supuesta universidad polaca donde era profesora, etcétera, y se ofrecía como revisora. Prácticamente casi el 50% de las revistas la aceptaron como revisora, cuando no tenía currículum ninguno y era absolutamente falsificación. Acaban de publicar hace unos meses también, este año 2020, otra falsificación de un estudio a las revistas llamadas predatorias, en las revistas que realmente no tienen ninguna base un poco detrás, solamente la economía, donde enviaron un artículo sobre la influencia de los patinetes en el COVID-19. Y realmente hacían allí unas correlaciones entre el uso de los patinetes, la subida del COVID, no sé qué, y realmente además incluso ponían de bibliografía y de autor al perro de Boris Johnson. Entonces, realmente cualquiera que leyera aquello, pues veía que era absolutamente falso. Bueno, pues a pesar de todo eso, como pagaba, pues le publicaron el artículo. Y eso es de hace unos meses nada más. Hasta ese extremo se llega. Es decir, mientras pagues, al final te lo publican. Entonces, era para demostrar en esa impostura intelectual que precisamente si pagas y en ese tipo de revistas no hay revisión científica, no hay revisión por pares y que realmente publican con cualquier cosa con tal de que pagues. Bueno, por ahí todos esos problemas. Quizá he puesto la investigación muy negra. Realmente una capa bastante gris que tiene, casi de novela negra en muchas ocasiones. Pero bueno, ¿cuáles deberían ser? Porque tenemos que ir hacia soluciones, algo se debe hacer, ¿no? ¿Cuáles deberían ser? Entonces, si no hay y no utilizamos solo JCR y demás, ¿qué deberíamos utilizar? En principio, el contenido de las propias publicaciones. No tanto la estadística de cuántas veces se cita, sino una revisión real por pares que digan que si eso que se ha hecho realmente tiene calidad o no y darle una puntuación. Pero darle una puntuación a ese artículo, no a la revista completa. Pues la revista completa puede tener un artículo o dos buenos, pero luego tiene 8 que no sirven para nada. Entonces, claro, a todos se les da la misma puntuación. Por ejemplo, también el hecho de que en ese contenido primar y dar más importancia en la publicación y prioridad a los estudios experimentales y no tanto
a los estadísticos, que al final realmente no nos da información relevante en la mayoría de los fenómenos. Un estudio correlacional o estadístico es inicial para conocer un fenómeno psicológico, el que sea, o la bondad de un tratamiento. Pero hasta que no hagamos un estudio experimental, no tenemos nada en ciencia. Entonces, dar prioridad al contenido de ese tipo de artículos. Dar prioridad y que se utilicen también en muestras amplias y muestras reales, muestras de población clínica, muestras de población realmente que esté implicada, si es de esquizofrenia, que sea de esquizofrenia, y que si es de ansiedad, que sean personas que acuden a las consultas de ansiedad, no estudiantes que digan que tienen ansiedad. Y desde luego también primar los contenidos que sean seguimientos de 6 meses, de 1 año y de más años. Ya sabemos de sobra que en el estudio de, por ejemplo, las adicciones es necesario un mínimo de efecto a largo plazo de 3 años. Si un tratamiento determinado no tiene o no tiene un seguimiento a 3 años, realmente las conclusiones son poco válidas, porque sabemos que hay una cantidad de recaída el primer año, al segundo y al tercero, no se queda ni en el 10%. Entonces, realmente se debería exigir mayor calidad en el contenido de las publicaciones. También que tenga una buena descripción metodológica y que se publiquen tanto resultados positivos como negativos. Es decir, si se publica algo y te dice esto no tiene diferencias significativas, ya también es útil para la ciencia. Ya por lo menos le quita el trabajo a otros muchos que a lo mejor iban por ese lado. Mire usted, por aquí no vaya porque esto no hay resultados significativos. Esto no está comprobado por ningún lado ni esto tiene relación. Entonces, que se publiquen entonces también los resultados negativos de las investigaciones. En el caso de las revistas, si se les pediría pues, que haya criterios múltiples, no solo JCR, sino también la otra empresa, el SJR, que es la de la Scientific Journal Ranking, o el índice H, o el propio ministerio, que al menos en España ha elaborado también un ranking de revistas, o las propias bases de datos, es decir, el hecho de que las propias bases de datos, como ya lo están haciendo, elaboren un ranking de revistas más leídas o más consultadas, etcétera. Es decir, que a la hora de utilizar criterios sobre la calidad de una publicación, no se base en un único dato, sino en múltiples datos. Se utilicen criterios, por ejemplo, que últimamente se están haciendo también más, desde que surgió el Scholar Google, hace toda una estadística de los distintos tipos de publicaciones, y entonces selecciona más las investigaciones que se publican dentro de revistas o dentro de situaciones universitarias, de tesis, etcétera, y entonces sí da cuántas lecturas, cuántas descargas han ocurrido. Entonces, eso sí que puede dar un indicador realmente de la repercusión que ha podido tener una publicación, muchísimo más que lo que sea JCR. Y de hecho yo tengo algunas publicaciones que como están en OpenAccess, están abiertos en internet, tienen miles de bajadas, se han recogido miles, en cambio en el JCR ni están recogidas. Claro, en mi currículum el ministerio no lo va a considerar. Pero claro, cuando tú ves que un artículo tuyo lo ha descargado 1.500 personas, dices, bueno, pues por lo menos a todos estos les ha interesado. No tanto porque aparezca en una revista que además cuesta tan cara que además solo se lee en la universidad y 4 locos como nosotros que la leemos en inglés. Entonces, realmente la repercusión, ¿cuál es? ¿El JCR o realmente la cantidad de gente que puede leerlo por internet, ¿no? Entonces, utilizar ese otro tipo de criterios. Otro que debería ser, y es que las universidades cojan realmente el toro por los cuernos y sean las universidades los que den prestigio a las revistas, los que avalen. En este caso, en España, el Colegio Oficial de Psicólogos avala muchísimas de esas revistas, igual que la APA en Norteamérica, con lo cual está bien. La cuestión es que no dependa de una empresa privada la calidad de lo que se publica o un determinado índice que luego esas universidades además van a utilizar como un indicador laboral. Entonces, tú no puedes seleccionar a la gente para una investigación o para profesorado a partir de un indicador que te ha dado otra empresa de fuera. Y sobre todo, que está ocurriendo mucho en los últimos años, pues combatir las revistas depredadoras. Ahí hay todo un mare magnum de revistas con todo tipo de títulos que no paran. Quizá vosotros, en el momento que publicáis y aparezca algo en internet, y sobre todo si aparece en inglés, empiezan a mandar todos los días, hay 3 o 4 mensajes de spam de revistas de estas depredadoras, que copian hasta los títulos parecidos a las revistas
International Journal of Psychology, y tú te crees que a lo mejor es importante y están buscando artículos y cuando vas al enlace te das cuenta de que no es la original. Y luego cuando vas a lo que te cobran, bon fee, que es lo que hay que buscar siempre en las revistas depredadoras, es cuánto te cobran por esa revista. Entonces, claro, te aparece que te cobran 900, 2.000, 3.000 euros por publicar. Es lo que decía antes, da igual, tú lo tienes en inglés, lo envías a esa revista y te lo van a publicar con seguridad porque pagas. No debería ser. Eso sí debería estar siendo combatido también por las universidades o por autoridades que sean oportunas. En este caso, también el hecho de publicar los llamados preregistros y también las prepublicaciones. Los preregistros que son pueden ser las propias revistas o son páginas web con bases de datos en los que los investigadores hacen un preregistro de su investigación. Es decir, suben el proyecto que van a hacer. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué población? ¿Qué análisis van a hacer? ¿Qué resultados esperan tener? Es decir, todo un plan de la investigación que van a hacer. Y luego esa revista se compromete, cuando están los resultados, a publicar el artículo. Pero, lógicamente, se ve que el artículo se atiene a lo que se había preregistrado. No te lo ha inventado a posteriori. Que eso también es otra de las prácticas cuestionables. Ya, según los resultados que tenemos, pues ya veremos cómo escribimos el artículo, ¿no? Entonces, se trata de tener un control de calidad previo donde dice, voy a hacer A. Y efectivamente, en el artículo que aparece es A, no aparece otra cosa diferente. Y las prepublicaciones, que también están haciendo ya bastantes revistas en Internet, es que antes de aparecer el número definitivo, aparece la prepublicación de ese artículo. Y durante un mes o 2 meses, pues ya está disponible. Se supone que cualquiera podría, digamos, dar alguna crítica o algún tipo de análisis a esos artículos y demás. Eso es lo que suele ocurrir muy rarísimas veces. De hecho, todo este tipo de posibles opciones apareció ya en la llamada Declaración de Dora que se hizo en San Francisco en el 2017, donde muchos investigadores, no solo de psicología, sino muchos investigadores de todas las ciencias se reunieron en unas jornadas similares y elaboraron un documento final para intentar salir de esta situación de las publicaciones y de la investigación y de la deriva que estaba tomando las investigaciones en el mundo. De forma que en esa declaración hay toda una serie de principios de lo que podría ser bueno hacer para mejorar la investigación. Como decíamos entonces, posibles soluciones. Como decíamos, utilizar otros índices, no solo JCR, utilizar criterios de calidad en conjunto, es decir, no uno ni otro, o elegir, sino en conjunto varios al tiempo. Lo que hemos dicho de preregistros y prepublicaciones, incluyendo también repositorios de datos, que también se está haciendo. Es decir, muchas revistas, cuando tienes toda una serie de datos de una población amplia, te ponen el enlace o te dicen que tienes que poner en un repositorio de tu universidad el enlace con la base de datos en SPSS o la base de datos en Excel de todos los datos que tú has tenido. Así que en un momento dado cualquiera puede volver a rehacerlo, hacer otro análisis o comprobar que efectivamente son ciertos. Y desde luego, pues en la universidad lo que nos atañe, pues intentar enseñar prácticas adecuadas de investigación. Es decir, que los estudiantes conozcan y sean críticos realmente con lo que leen en los artículos. Lo que he dicho, por ejemplo, de leer el abstract y no quedarse ahí, sino leer la metodología y ver si hay correspondencia. Si los datos que surgen en las gráficas, en las tablas, se explican por sí mismos. Si no, te encuentras con que la persona, el autor puede decir unas cosas en las conclusiones y otras cosas en los datos, y es muy común. Entonces, enseñar prácticas adecuadas para leer críticamente realmente una investigación. Bueno, la cuestión que entonces estaría que en vez de publica o perece, sería lo de publica o trabaja. Es decir, publica pero trabaja. A las dos cosas, no dan nada de perecer. Y una opción también, el no cobrar por publicar. Aunque sí deberían cobrar, los autores sí deberíamos cobrar por revisar. Esa es otra tarea que nos mandan todas las revistas. Yo reviso todos los años un montón, en que te envían y luego te dan las gracias o te dan un certificado porque has colaborado con esa revista.
pero realmente ellos sí que están cobrando la mayoría de las veces y tienen todo un negocio por publicar. Ahora, tú que te dedicas a revisar ese artículo lo más honestamente posible y les das sugerencias de cómo mejorarlo, etcétera, para que esté mejor publicado o mejor hecho, a ti no te dan un duro de ese beneficio. Pues también sería una forma de incentivar que realmente hubiera profesionales que se dedicaran también a la revisión sistemática de la calidad y de los contenidos. Y desde luego es apostar por el open access. Es decir, las revistas deberían estar y ser de open access. Es decir, no cobrar por que alguien acceda a esa información. Podemos entender que a lo mejor en las ciencias físicas y en la electrónica lo que hacen al final es incluso secreto de Estado y no puede estar en open access. Pero realmente lo que se publica en psicología o en las ciencias sociales, incluso en la sanidad en general, un avance médico, etcétera, es decir, es importante que todos los demás médicos, investigadores, un avance sobre el cáncer es necesario que todos los demás lo conozcan también. Si el avance que hicieron sobre el CRIPS, el investigador español no lo hubiera publicado, pues los norteamericanos al final no se hubieran llevado el premio Nobel por el sistema CRIPS en el DNA, en el ADN. Es decir, pero abogamos por eso, por el open access, es decir, que lo que realmente se investigue esté accesible a todo el mundo. Y si hay empresas que se dedican a hacer el análisis de datos o hacer bases de datos y hacer estadística con los datos, etcétera, muy bien, reciban su dinero, pero una sola vez. Es decir, reciban su dinero por parte, a lo mejor, de la universidad o por parte de la publicidad que puedan hacer con sus revistas, lo que sea, pero no cobren al consumidor de ciencia. En suma, un poco por lo que abogamos aquí, y creo que estábamos todos de acuerdo en aquellas jornadas también, es la libertad por el acceso al conocimiento. El conocimiento científico debe ser libre, debe estar accesible para todo el mundo y que cualquiera puede repetir la investigación, volver a hacerla y lo que hace volver a publicarla, y que realmente eso no sea tan difícil, y que el conocimiento en muchos casos esté disponible solo para aquellos que tienen dinero o están en determinadas universidades porque están suscritos y pueden acceder a todas esas informaciones. Bueno, pues con eso termino. Habéis ido haciendo muchas preguntas ahí, pero no me he entretenido porque he ido muy rápido. Si queréis, voy a intentar ahora responderlas. Vamos a ver.